incorporando más tarde porque si no se nos acaba el tiempo. Vamos a comenzar teniendo un momento de oración. Padre, gracias por este tiempo que podemos dedicar al estudio de tu palabra, a comprender la profundidad de tu reino. Te suplicamos que tú nos ayudes a comprenderlo, a ponerlo en práctica y a predicar tu palabra a todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, aunque esto era parte de lo que pensaba hacer la semana pasada, ya yo ni me programo para todo esto, porque se nos acaba el tiempo tan rápido y la verdad es que prefiero evacuar dudas que no tener que estar siguiendo un plan específico. De todas maneras, la vida es mucho más larga. Así que no vamos a estar corriendo con nada, pero sí vamos a tratar de tocar todos los aspectos importantes en esta visión del reino bíblica, para que no se nos queden lagunas, o por lo menos tratar de cubrir todo ese tema. Así que en el tema del reino, habíamos visto que necesitamos un rey, un pueblo y un lugar. Y esto vamos a decir que establece el escenario inicial de cómo que va a funcionar todo. Ahora, las cosas nunca funcionan idealmente. Generalmente hay tropiezos y hay dificultades para que las cosas se cumplan. Y esto no excluye el reino de Dios. El reino de Dios también tuvo problemas y sufrió, como dice el mismo Señor Jesucristo, violencia. Porque indiscutiblemente el amor de Dios podía cubrir cualquier tipo de dificultad. Lo que hubiera querido presentar la semana pasada en la pizarrita, pues lo traje definitivamente aquí porque la pizarrita no aparece. Entonces, lo tuve que poner por acá en un PowerPoint. Así que Agustín de Hipona, y en esto coincido con él, porque obviamente en esto estaba en lo cierto, creó un sistema para poder declarar en qué estado está el hombre, cómo funciona el hombre en los diferentes estados de su vida. Obviamente, antes de la caída, el hombre posse peccare, que quiere decir puede pecar, pero no necesariamente está obligado. Y eso es un punto importante que no podemos pasar por alto. Antes que el hombre pecara, podía no pecar. Y podía estar en un estado de inocencia sin pecar. Pero esto solamente fue antes de la caída. Por eso se pone en esta frase, posse peccare, que quiere decir puede pecar. O sea, puede hacerlo, pero no tiene que hacerlo obligatoriamente. No tiene que caer en pecado. Pero luego de la caída, ocurre algo impresionante, ¿no? Agustín lo describe como no posse, non peccare. No puede no pecar. O sea, ahora es interesante que no puede evitar pecar después de la caída. Por eso es que todos pecaron, según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. O sea, no hubo uno que pudiera quedarse fuera de esta condición. Así que Agustín dice, no posse, no pecare. No puede no pecar. Cuando uno conoce a Cristo y es regenerado y la nueva naturaleza viene por el Espíritu, entonces, posse non pecare. Puede no pecar. O sea, es un pecador, pero puede no pecar. Y puede apartarse del pecado y no practica el pecado según Juan. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estemos en gloria, la condición va a ser, non posse peccare, no podrás pecar. Y eso es lo que esperamos en algún día, poder vivir en una condición frente a Dios en la que el pecado ya no es un problema, que destruye nuestra relación con Dios. Eso es lo que quise decir la semana pasada, lo digo esta semana ahora. Y en cuanto a los pasos del proceso de pecado, si esto es una realidad, entonces se debe cumplir en todo momento. Lo que vamos a ver hoy es otro incidente en la vida, en la historia bíblica, que nos va a poder permitir ver que si estos pasos son reales, se cumplen en todo momento,
Y eso implica que el ser humano está conectado en todo momento de la historia. No ha cambiado sus circunstancias. No cambian sus circunstancias. Habíamos visto la semana pasada que hay una condición inicial que nosotros la llamamos inconformidad con la ley de Dios. Esto sucede antes de cometer el pecado. Y esto es un punto importante porque la gente a veces confunde la idea de que no, Adán no pensó, no tuvo concupiscencia Adán, ¿ok? Sí hubo concupiscencia y hubo premeditación y hubo menosprecio de la ley de Dios. De otra manera no hubiera caído en pecado. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a ver el pecado no como el acto mismo del pecado, sino como todo lo que rodea el pecado, que produce pecado. No es solamente la comisión, que es lo que se ve del pecado, y como yo decía la vez pasada, es como la punta del iceberg. En este caso nosotros tenemos que observar los asuntos previos que van conduciendo al pecado. Eso es muy importante. Yo creo que la observación cristiana debe enfocarse constantemente en esto. Eso nos daría la conciencia a nosotros previa a cometer el pecado. Nos ayudaría también. Recuerda que el pecado no se comete hasta que no se comete. Pero había indicios de que estaban inconformes. La inconformidad no es pecado, ¿ok? Pero es un camino directo al pecado. O sea, desapruebo de la ley de Dios. La estoy cumpliendo. ¿Ah? La estoy cumpliendo. Y hoy lo vamos a ver de una manera clara. Yo cumplo la ley de Dios, pero estoy inconforme con eso. Y eso me lleva a pecar. Y por eso hablamos de un proceso decadente. ¿Ok? Entonces, esto es un punto importante y me alegro que lo hayas mencionado porque puso en alerta a todo el mundo sobre el asunto. El segundo paso es la tentación, que puede ser por un estímulo externo, como por ejemplo Satanás, pero se van a sorprender de que muchas veces no es Satanás. Y por eso Santiago 1.14 dice, ¿qué dice? O sea, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En ocasiones vas a ver a Satanás haciendo esta operación, pero generalmente es usted. Cuando Satanás toma parte en el asunto es porque hay un proceso más grande y más importante. Pero generalmente Satanás está a su disposición para cometer el pecado. O sea, está facilitando el asunto. Es como un ayudador para pecar. Pero no puede presionarte a pecar. Ni puede obligarte, ni puede pecar por ti. Punto importante. Santiago 1.3, ¿será quien lo tiene? No, bueno. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok. Así que no podemos decir que alguien es tentado de parte de Dios. Muy importante esto, porque Él no es tentado, Él mismo no es tentado a hacer el mal, porque no puede venir nada malo de Dios, ni Él provoca a nadie a hacer el mal. Sería absurdo pensar así, ¿verdad? Dios me metió en este rollo. No, eso no sucede. Pero entonces después describe, por supuesto, 1 de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. no hay, aunque Santiago 1.14 dice que nosotros somos responsables de nuestro pecado y de nuestra tentación, el diablo también colabora. Y él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está hambriento, buscando una oportunidad. No quiere decir que se le dan todo el tiempo, porque también, dice Santiago, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que hay que entender el proceso. No es que usted está siendo víctima del pecado, porque usted es el que lo comete. Muy, muy importante esto. Entonces, ¿qué dice Santiago 1.14?
de su propia concupiscencia, atraído y seducido. Luego viene la comisión, o sea, que habíamos visto la semana pasada que también es omisión también. O sea, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también. Así que comisión o omisión, Santiago 1:15, ¿qué dice? ¿Ah? El pecado. O sea, ok. Entonces la comisión es el acto que se produce producto de la concupiscencia. La concupiscencia da a luz el pecado. Esto está poniéndolo en una ilustración como si fuera un parto. Es un proceso, es lo que quiero que ustedes entiendan. Es un proceso. Empieza el dolor, o sea, imaginen un proceso de parto, así mismo es. Cuando usted ve que todo sucede, ya no puede evitarlo. Nadie puede sentarse en una mesa y decir, hoy tengo dolor de parto, pero no voy a parir. No puedes evitarlo. Va para afuera. Y el pecado es exactamente lo mismo. Cuando usted ve que todo empieza a alinearse, sucede. Y por tanto, por eso es que el estado previo al pecado es muy importante. La conciencia del estado previo al pecado es muy importante. Cuando usted está viendo que las cosas se están alineando para que usted peque, ¿qué es lo que hay que hacer? Huir inmediatamente. Huir porque lo otro es pecado. Y el pecado te pone en enemistad con Dios. Y esto es lo que tú no quieres. Esto es definitivamente lo que tú no quieres. Luego viene la conciencia de la culpa, según Romanos 2:15, que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Pablo está describiendo a una persona incrédula allí. En ese caso, la persona no tiene conciencia, pero llega a la conciencia del pecado porque está escrito en su corazón. Esto no está bien. Hay un punto importante que debemos reconocer, de que aun cuando una persona no ha oído el Evangelio, no quiere decir que no tiene culpa. No quiere decir. Porque su conciencia le dice, esto no está bien. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero quiero que ustedes entiendan de que nada nos exculpa del pecado. Nada nos quita del pecado de arriba. Somos pecadores, ya sea que sepamos o no las consecuencias. Luego viene el encubrimiento. ¿Qué cosa es el encubrimiento? Cuando usted es consciente del pecado y cree que se lo puede quitar de arriba. ¿Qué es lo más significativo del pecado? ¿Cometerlo o las consecuencias que trae? Lo que la gente a veces no entiende es que el pecado en sí inmediatamente no trae nada negativo. Usted piensa que, me fui, me escapé. Pero luego viene otra cosa inevitable que es un proceso continuo, que son las consecuencias del pecado. No puede evitarlo tampoco. ¿Qué dice entonces a Proverbios 28:13, que lo dejé por ahí atrás con un papelito? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este está más claro que el agua, ¿verdad? Está más claro. El que encubre su pecado no puede prosperar. Sin embargo, hay una tendencia natural a encubrir el pecado. La gente dice, déjame tapar, porque socialmente somos seres incapaces de poder lidiar con el pecado. O sea, la gente no vive pecando y no le importa. En algún momento tiene que llegar a la conciencia de ese pecado y tratar de lidiar con él. El problema es que cuando lidias con el pecado por tu propia cuenta, se llama encubrimiento. Y detrás del encubrimiento viene la justificación propia. O sea, ¿por qué lo hice? Estoy justificado. Yo creo que estoy bien. Yo creo que no he cometido nada malo. Proverbios 21:2. Vamos a ver a alguien que lo tenga por ahí. El camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo el mundo trata de justificarse. Todo el mundo, el primer intento. Usted no va a encontrar por ahí normalmente a las personas diciendo, mi pecado, mi puro pecado. Nadie dice eso. Todo el mundo dice, no, eso no es culpa mía. Eso no es culpa mía. Todo el mundo se echa muerto para afuera. No recuerdo bien, pero me parece en alguna vez haber leído que Dios perdona los tiempos de ignorancia.
Sí, no, ahí hablamos en la semana pasada acerca de la conciencia de la culpa. Cuando usted no es consciente de lo que está haciendo, todavía no se le inculpa. Recuerden que en Israel la ley decía que había una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa por el pecado. Hay dos ofrendas en Israel, curiosamente, porque uno puede cometer un pecado, sigue siendo pecado, pero usted no es consciente de él. Y hablamos de los crímenes que se pueden cometer, que a veces uno no sabe que los está cometiendo. Ahora, cuando eres consciente, inmediatamente ya se atribuye culpa sobre eso. ¿Qué viene al final? Consecuencias. Santiago 1:15b. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y la muerte es una palabra mucho más extensa, que el otro día hablamos sobre esto, porque aparentemente cuando Adán y Eva cometieron pecado, no murieron inmediatamente. No murieron, a simple vista no murieron, pero empezaron a morir. Empezaron a morir espiritualmente, empezaron a morir físicamente, porque obviamente después se les negó el acceso al árbol de la vida, que curiosamente no estaba negado. Inicialmente había dos árboles en el Edén, el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y el de la vida. El de la vida no le fue prohibido, ¿verdad? Pero Dios se los negó porque estando en pecado, perpetuarse en pecado sería peor. Así que haberlo sacado del huerto del Edén sin probar el árbol de la vida fue un acto de gracia y de misericordia. De otra manera, hubieran sido como Satanás, destinados al lago de fuego. Entonces, de eso vamos a hablar en algún momento, pero hoy quiero que veamos otro ejemplo que no tiene que ver estrictamente con el Edén, sino con la historia muy subsiguiente, muy posterior, pero en el que se cumplen todos estos 8 pasos. Indiscutiblemente, este proceso se cumple todo el tiempo. Y aunque hay variantes significativas, el proceso siempre se cumple. Vamos a la historia que está en 2 de Samuel capítulo 11 y vamos a encontrar allí a un David, ya rey, en un periodo de estabilidad social y económica en todos los sentidos. Todo el capítulo 10 del libro 2 de Samuel nos está diciendo que a David le va de lo más bien y ha podido vencer en todas sus batallas. Claro que a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender por qué la gente anda en guerra todo el tiempo, pero es que en esa época dice que había hasta una época en que la gente iba a la guerra. ¿Qué hora es? Óyeme, acuérdate que empieza la guerra hoy. Así era más o menos. La gente salía a la guerra porque había que ir a la guerra. Ah, mira, hoy tenemos que ir a la guerra. No obstante a eso, lo que describe el pasaje es que todo estaba bien. Y estaba tan bien que David empezó a perder de vista lo más importante. David era una persona temerosa de Dios hasta este momento. Era amado de Dios. Pero como todo le iba muy bien y cuando Dios bendice a una persona, es muy importante no perder de vista tu responsabilidad. El hecho de que Dios te bendiga no te quita la responsabilidad de cuidar tu integridad y tu vida. De hecho, la bendición vendrá siempre si tú eres capaz de mantener tu integridad. La Biblia dice, no he visto un justo desamparado. ¿Qué significa? Que tiene que ser justo. Hay una correlación en esto. Usted tiene que saber de que tiene una responsabilidad. No es que Dios te está regalando cosas. Te exige también. Esta es una relación de 2 vías. Para acá y para allá. Usted tiene que dar también. Y su responsabilidad es muy importante porque esto es lo que lo mete a usted en problemas. Vamos a leer un poco esto. Este pasaje, en el 10, 18 y 19, solamente lo puse aquí para que ustedes vieran que todo está bien. Mas los sirios huyeron delante de Israel. O sea, estas frases son muy significativas. Porque obviamente en una guerra se muere gente de un lado y de otro, pero aquí esta forma de narrar las cosas teológicamente es muy interesante. Resalta lo que tú quieres que se resalte.
No está diciendo, y murieron muchos israelitas. Como pudo haber sucedido. Pero ¿qué es lo que le interesa al autor? Que usted vea que estamos ganando. Hay una pila de muertos, pero estamos ganando. Y David, o sea, esto es una discordancia deliberada. David mató a los sirios. No fue David solamente, caballero, fue Israel, obviamente. Pero David representa a Israel. Esto es una cosa importante. Los recursos literarios no podemos ignorarlos. No podemos ignorarlos porque entonces, mira, David solo estaba mandando a todo el mundo. No es posible. Era David como Israel. A los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo, hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Esto es lo que se llama literatura épica. En la literatura épica usted resalta ¿qué cosa? Las victorias, la guerra. No importa los detalles ahí son más significativos para mí ahora, en el siglo XXI, que para ellos. Estamos ganando. El muerto estaba apilado ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Que estamos ganando. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, que habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. O sea, esta guerra se dio porque los sirios estaban ayudando a los amonitas. Y por tanto, al vencer a Israel, todo el mundo se sujetó. Paz. ¿Ok? ¿Qué son las precondiciones? Lo que habíamos hablado hace un instante. El ser humano sigue siendo malo. Aunque la bendición viene, aunque la paz viene, y aunque todo lo que uno desea es vivir en paz, la realidad es que el ser humano tiene una naturaleza caída. No puede evitarlo. Y esta naturaleza caída no quiere decir que no ve o no tiene conciencia del pecado. Quiere decir que siempre se enreda con el pecado. Si se descuida, todo el tiempo va a caer en pecado. Por eso Agustín decía, non posse, no pecare. No puede no pecar, no puede evitarlo. Aconteció el año siguiente, vayan leyendo conmigo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, llegó la hora, nos vamos, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Seguimos en la lucha con los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se recuerdan la historia del pasaje anterior? David que era tan activo en la guerra que decían que él los mataba. ¿Ok? Pero David se quedó en Jerusalén. Estas cosas son pequeños detalles que no podemos pasar por alto en la narración. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Perdón, ¿cuándo fue que se levantó? Se levantó por la tarde. Se levantó por la tarde de su lecho. Esto no es cansancio, esto es depresión. Esto es algo más. Ustedes no se han dado cuenta, y esto es parte de nuestra naturaleza psicológica. Cuando la persona tiene abundancia de todo, no sabe qué es lo que va a hacer. Llega un punto en que usted ya deja de buscar ansiosamente las cosas y entonces se sienta adelante, abre el refrigerador 70 veces. ¿Qué me comeré? Sé que no debo comer, pero abro el refrigerador porque tengo ansiedad de comer algo. O me meto en Amazon y empiezo a meter cosas en el carrito. Tengo tanto que no sé qué voy a hacer. Y si me voy al cuartico de desahogo, no quepo para entrar por la puerta. Está lleno de cosas indeseables, innecesarias, en su estuche y con su etiqueta. Ahí están. Porque todo me va bien. Y por eso cuando una persona llega de Cuba en estos tiempos, no puede comprender la mecánica de aquí. No puede comprenderla. Porque he estado tratando de buscar algo con que encender para poder ver algo, porque vive en una total oscuridad. Las pupilas se les han dilatado ahora, ha habido una nueva adaptación evolutiva en el cubano, en el que ahora la pupila está todo el tiempo dilatada.
porque no viven, no ven el día. Y esto es lamentable realmente, pero nosotros vivimos en abundancia aquí y no tenemos preocupación. Y miren, esto era lo que pasaba con David. Después de grandes bendiciones, el descuido de las responsabilidades y la ociosidad son una receta para la tentación. David se levantó del lecho en la tarde, paseaba sobre el terrado. Estos detalles hablan por sí mismos de su condición espiritual. Ahora usted podrá decir, pero no seas tan severo, porque cualquiera puede relajarse y pasear por el terrado. No cuando tú estás en guerra. Tienes a todo el mundo en guerra y tú estás durmiendo por la tarde, no estás ni siquiera preocupado y estás paseando. Y cuando tú paseas, no solo pierdes tiempo, sino también ves cosas que no tienes que ver. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora, quiero aclarar esto aquí porque muchas personas, cuando interpretan este pasaje, lo primero que piensan es Betsabé, la tentadora, la provocadora. Déjenme tranquilo, Betsabé, que la Biblia ni la menciona. Ni la menciona. ¿Ok? Esta es la verdadera imagen de lo que pasó. Miren la altura del castillo. Esto está así, arqueológicamente se ha descubierto que en la ciudad de David, la casa real está por arriba de todas las casas, de tal manera que cuando el rey se para en el balcón para poder ver, ve a todo el mundo. Curiosamente también las casas tenían una arquitectura muy significativa, que incluso fue replicada en muchas ocasiones por los romanos. Era un patio central abierto. Las habitaciones eran las únicas que estaban techadas. Casi toda la vida se resolvía en ese patio central que permitía que el fresco entrara, porque había mucho calor en estas zonas desérticas. Así que ustedes tienen que entender de que la construcción misma permitía que estas cosas sucedieran. Eso que ustedes ven en el centro ahí, esto es una recreación obviamente de cómo pudo haber sido. Es una tina ritual. Las mujeres, según la ley, en Levítico capítulo 15, tenían que lavarse después de su ciclo menstrual. Y solo podían ser declaradas puras 7 días después de la menstruación. Esto se llama tevilá, o sea, tenían que bañarse. Y esto es ritual. Y lo hacían en el patio de su casa porque era donde podían hacerlo. No había otro lugar. Miren la construcción. Solo techado las habitaciones para dormir. ¿Quién es el que no debería estar ahí? David es el que no debería estar ahí mirando. Porque ella estaba en la privacidad de su casa. No había ningún problema en eso. Así que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. O sea que la primera información que recibe cuando él investiga el asunto, porque cualquiera puede interesarse por una mujer, ¿ok? Vamos a descartar el hecho de que él no debía haber mirado, ¿ok? No debía haber mirado. Cuando usted mira y ve accidentalmente a una mujer desnuda, ¿qué es lo que usted debe hacer? Quita la vista. Eso es lo que debería haber hecho. Porque si no quitas la vista, eso va a seguir creciendo en ti, obviamente. Pero es natural, los seres humanos somos así. Sentimos atracción por el sexo opuesto. Aunque yo dudo que la mujer se sentiría tan motivada a ver un hombre desnudo. Pero no obstante a eso, así es la naturaleza humana. Así que esto no es lo que estamos cuestionando. Estamos cuestionando el asunto de lo que vino después. Él investigó. Al investigar es porque está interesado en buscar algo más de lo que vio. Y si la muchacha hubiera estado soltera, ¿hubiera habido algún problema? No. Pero desde el momento en que le dan la información de que esta mujer está casada, tenía que haber levantado el campamento. Ahí mismo tenía que haber dicho, ya terminé, porque esta mujer está casada. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ya sea que el diablo esté presente o no, que no está presente en esta escena, pero vamos a suponer
que esté presente, ¿qué es lo que va a poner en tu mente o qué es lo que te va a sugerir? No es justo que esa muchacha tan joven y tan hermosa sea la mujer de Urías Heteo, un extranjero. Y ahí vienen toda suerte de malas ideas a tu cabeza. Para que ustedes entiendan de que esto no es un asunto que tiene que ver incluso con la poligamia. Desde el tiempo de Egipto la gente tenía muchas mujeres. Lo que no podía era tener la mujer de otro. El adulterio no es tener muchas mujeres, sino tener la mujer de otro. Y esto es un punto importante porque para la fecha, David tenía 7 mujeres. O sea, entiendan que esto es completamente innecesario. Esto que él está haciendo es innecesario. Tiene 7 mujeres y tuvo más de 10 concubinas. Entonces se le calcula a David, mínimo mencionado en la Biblia, 18 mujeres. ¿Qué necesidad tiene de todo esto? ¡Qué locura! No obstante a eso, no hay nada legal todavía implicado en esto. Periodo posterior a la liberación de Egipto ya existía la poligamia y la ley solo regula los excesos de la poligamia. No la ve como un pecado. Miren qué cosa más interesante. El pecado aquí no es tener más de una mujer, sino tomarla de otro. El conocimiento de que era la mujer de Urías fue razón suficiente para abandonar todo el intento de conquistarla y proseguir la vida sin consecuencias mayores. Podía haber terminado aquí la historia. No la justificaba. Nunca la justificó porque él le dio al hombre una sola mujer. Pero cuando tú tienes un diluvio, producto de eso mismo, y decir, cuando Dios salió del diluvio, cuando terminó el diluvio, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No destruiré más la tierra, porque el pensamiento de los hombres es de continuo solamente al mal. O sea, tendría Dios que volver a destruir la tierra para poder conquistar al hombre nuevamente. Y esto resultó ser fallido, porque la simiente del hombre siguió a través de Noé. Y los 8 que se salvaron después del diluvio siguieron cometiendo pecado. Inmediatamente cometieron pecado. So, Dios amó tanto al mundo. Siempre piensen en eso. Que está tratando de evitar por todos los medios destruirlos a todos. Ahora también tienen que aceptar el hecho de que las costumbres en el mundo fueron diferentes. Y sobre todo en esta región aquí, la poligamia es algo normal. Recuerden que la mujer no es un ente similar. La mujer en Edén era sacada de la costilla del hombre. O sea, no fue ni de la cabeza ni de los pies, fue de la costilla. Era un igual al hombre. Pero después de la caída, ¿cuál fue la condenación? Su deseo será sobre ti. Todo esto es parte de la condenación, o del castigo, vamos a decirlo así. Ahora, piensen en el hecho de que no había necesidad de que él tomara a la mujer de Urías. No había necesidad. David entonces envió, curiosamente dice ángeles, porque la palabra ángeles significa mensajero. Pero es muy interesante que son mensajeros de la corte, no son cualquier tipo de mensajero. Esta gente vinieron en nombre de la corte. Y por tanto, esto es un punto importante, ella no pudo resistirse. No estamos hablando aquí de una violación, estamos hablando aquí de que la forzaron, pero te puedes imaginar que la policía llegue a tu casa y te dice, arriba que nos vamos porque el rey. Ella no tuvo opción. Así que yo quiero que entiendan que la Biblia excusa a Betsabé de cualquier pecado, porque ella está siendo víctima de todo esto. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ella llora a Urías, porque ese era su verdadero marido. Muy interesante, la palabra y la tomó, la K, es la misma palabra que se usa en Edén cuando dice que Eva tomó de la fruta del árbol. Se apropió. Y él se apropió de ella. Cuando ella vino a él, se acostó con ella, la cual terminaba de purificarse de su impureza.
Seguramente van a leer mal esto en su Reina Valera del 60, que está mal traducido aquí completamente, porque no es que ella se purificó después que estuvo con David, sino que ella estaba en el proceso de purificación. Eso justifica porque ella estaba en el lavamiento ese día. ¿Ok? Recuerden que demoraba 7 días estos lavamientos y luego la persona quedaba nuevamente pura para poder vivir su vida normalmente. Es curioso que si aproximadamente a los 7 días de haber comenzado la menstruación, de haber terminado la menstruación, ella quedaba limpia, estaba aproximadamente en tiempo de la ovulación. Estaba fértil en esos días. O sea, estamos ubicándolo todo incuriosamente, por eso es que queda en estado, a pesar de que fue una sola ocasión. Aparentemente, todo esto es en apariencia, pero obviamente tiene una lógica todo, tiene una lógica tremenda. Aunque el texto no da muchos detalles del procedimiento, sabemos el sustantivo malaquín a ángel se refiere al personal de la corte. El texto utiliza la misma palabra que en el caso de Eva cuando tomó del fruto del árbol. David tomó a Betsabé como Eva tomó del árbol. Aquí es donde empieza la culpa. Aquí ella es culpable. Entonces ella regresó a su casa. Pasó un tiempo, obviamente, porque nadie se da cuenta de que está en estado enseguida. Tienen que entender esto. Hay mucho tiempo que está pasando, pero ¿qué hace la narración teológica? Va al detalle. Corta. Esto no es importante, esto no es importante. La mujer concibió y mandó que le hicieran saber a David diciendo, estoy encinta. Dándole la información, lógicamente, porque la has metido en un problema. ¿Qué pasa si la gente descubre que está encinta? La pueden apedrear y la pueden matar, así que tienes que resolver el problema, pero no solo a ella, a él también. Según la ley, es a él también. A veces toma tiempo para reconocer que hemos pecado, mis hermanos. A veces toma tiempo, pero al final, cuando viene delante de nosotros todo el incidente, volvemos en sí. No, porque de hecho por eso se está bañando, Fíjense que todo está fabricado para que usted se dé cuenta, no pudo haber estado embarazada de su esposo, porque ella estaba terminando su menstruación. O sea, todo está perfectamente calculado para que usted se dé cuenta, no hay chance. A ver. Dios prometió que esto pasara para nuestra admonición, porque además de que nos está hablando sobre la voluntad de Dios, está hablando sobre las consecuencias Del pecado. Exacto. No, claro, aquí no hay nada que está puesto ahí por gusto. Acuérdense que incluso el autor está cortando pedazos para ir directo al grano. No quiere, no, y se metieron 2 meses, no, esto es así. Luego viene el encubrimiento. Porque a la vez que cae en sí, en su conciencia de pecado, entonces dice, ¿cómo resuelvo esto? Esta es justicia propia. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Lo agasajó, le dio todas las condiciones para que se sintiera bien. Vete a tu casa tranquilo. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Urías. Nadie le importaba a Urías hasta ahora. Y él era tan bueno. Y esto es una de las cosas que ustedes entiendan que sucede con una persona agradecida. Urías no era israelita, era eteo, de los hititas. Los hititas siempre tuvieron alguna buena relación con los judíos, incluso desde el tiempo de Isaac y de Jacob. Fue en el tiempo de los hititas que José fue un líder en Egipto. Así que hay una relación bastante estrecha entre estas dos naciones, al punto de que algunos eteos vivían dentro de Israel. Eran parte del pueblo. Y eran tan fieles, y en este caso Urías tiene que tener el premio a la fidelidad, que aunque
David estaba tratando de prepararle una cama allí, porque vino aquí, él estaba preparando todo para crear un caos. ¿Cómo una persona tan buena puede convertirse en un desastre humano en tan poco tiempo? Esto nos debe llamar a nosotros la atención y nos debe preocupar. Cuando usted descuida su vida espiritual, usted simplemente va a ser un desastre. No nos debe extrañar que los descuidos nos lleven a crear cosas impresionantes, situaciones catastróficas, sobre todo cuando usted se siente con poder para hacerlo. Eso es otra cosa importante. Mucho cuidado con sus condiciones económicas y sociales. Un líder está siempre más expuesto que una persona insignificante. Exactamente. No, y el poder que tú ejerces sobre la gente es peligroso también, muy peligroso. David está ahora pecando de manera más profunda. Para encubrir su pecado, comete otro pecado, el engaño y la manipulación de uno de los siervos más leales del reino. Un pecado no necesariamente tiene que ser un solo pecado. Un pecado puede llevarte a múltiples pecados. Así que no te vayas a pensar de que era uno solo. No. Un enredo atrás del otro. Pecado, pecado, pecado. Una situación pecaminosa, fatal. Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Por qué dice ahí que no descendió? Muy importante. Porque estaba hacia abajo. Por eso es que se entiende ahora que David podía mirar de arriba hacia abajo. Porque las casas estaban debajo del palacio. No descendió a su casa. ¡Qué hombre tan fiel! E hicieron saber a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de su señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Qué hombre tan fiel. David no se merecía un hombre como este. Increíble. Por vida tuya y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a vivir con él hasta embriagarlo. Estaba desesperado David, desesperado. Tengo que resolver este problema y este pedazo no me coopera. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Por eso yo digo que la fidelidad de Urías hizo más horrendo el pecado de David. Increíble. Así que por la mañana David dijo, esto hay que resolverlo, yo lo siento, pero tengo que escalar la situación. Tengo que justificar esto de alguna manera. Y exactamente. ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees que estaba haciendo él? ¿En qué tú crees que él andaba? Exactamente eso es lo que él quería. Él quería quitarse la responsabilidad de arriba. Quería hacerlo de la manera más supersticia posible, pero no lo pudo porque tenía un hombre súper leal allí. Y estas son cosas de Dios, yo creo. Estas son cosas de Dios. ¿No te vas a salir tan fácilmente con la tuya? Nah. No tan fácilmente. No tan fácilmente no vas a poder engañar tu camino fuera del pecado. David reconoce que no va a poder salirse con la suya encubriendo el pecado, entonces en su mente justifica sus acciones con un pecado aún mayor. La justificación propia es un acto de supervivencia donde la persona ignora la voz de Dios y trata de sobrevivir en ocasiones hundiendo a otros. Y le dijo a Joab, te voy a mandar a Urías nuevamente, pónmelo en lo más recio de la batalla y olvídate de él. Y este hombre fenomenal, llamado Urías, fue víctima de un pecado horrendo. En ese momento ya se habría dado cuenta Joab lo que estaba pasando. Sí, pues ya
Todo el mundo lo sabía menos David. Es impresionante que todo el mundo lo sabía. Todo el mundo se da cuenta de cuando una persona está en malos pasos. Pero por temor a decirle las cosas al líder, al jefe, la gente se recoge y lo que hace es abundar en su pecado. Por eso Dios tiene que usar a sus profetas. No es que los profetas no sean hombres comunes y corrientes, pero ellos portan la voz de Dios. Y lo que no te puede decir un amigo por temor a irritarte y por temor a enfrentarte, te lo dice un profeta que viene de parte de Dios y que no tiene ningún tipo de pelo en la lengua. Es así de simple. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. Esto es muy lamentable. Y esta es una historia muy triste. Para mí esta es una historia tristísima. Porque no tenía que suceder así. Y David pensó que se había resuelto el problema, pero dice que esto no le agradó a Dios. Y bueno, la historia la pueden leer en capítulo 12 allí. Cómo Natán, el profeta, tuvo que venir y explicarle a David a través de una parábola, porque él no puede entenderlo. Había un hombre con una ovejita y otro que tenía muchas ovejas. El que tenía muchas ovejas vino y le robó la ovejita. Y David se insultó con aquella historia, porque Natán lo fue manejando perfectamente para ver si se daba cuenta. Bueno, ese tipo eres tú. Ese eres tú. Y entonces es que David es confrontado verdaderamente con su pecado. Esta es la parte final, la última consecuencia de su pecado. La mujer tuvo un niño, el niño se enfermó y murió. Pero durante todo este tiempo, David estaba ya en reflexión y en arrepentimiento. Esto es un punto importante, que Dios no abandona a sus hijos. El pecado en la vida del creyente está allí, como en cualquier individuo, pero tiene una parte positiva, que al final Dios siempre te restaura. Y nosotros tenemos que tener siempre nuestro corazón abierto para la reconciliación con Dios. Pero esto solo lo podemos hacer porque estamos en comunión con Dios. Porque de otra manera, la persona que peca no siente absolutamente nada, ni responsabilidad ninguna. Peca, recibe sus consecuencias y sigue adelante. Peor, de mal en peor, obviamente. El creyente tiene la posibilidad de decir, y ahora me voy a recuperar y restaurar. David pasó un tiempo horrible después de esto. No solo las consecuencias inmediatas, por ejemplo, la muerte de Urías, la muerte de su hijo, sino lo que vino después. Una avalancha de problemas que lo pueden leer todo en la historia hasta el final. No paró de tener problemas desde ese momento en adelante. ¿Ustedes vieron las bendiciones que él tuvo hasta ahora? Se acabaron. No tuvo más bendiciones. Todo fue preocupación, problemas con sus hijos. Los hijos hicieron exactamente lo mismo que él hizo. Así que ustedes tienen que entender esto. Dios te restaura, pero las consecuencias de tu pecado permanecen. Tienes que tener muy en cuenta esto, porque la gente dice, voy a pecar y después me arrepiento y ya. No, porque entonces después tienes que lidiar con las consecuencias del pecado. Si la cosa fuera tan fácil, todo el mundo estuviera pecando por la libre. Pero recuerden, Dios no quiere que tú peques por causa de ti mismo. ¿Crees que pecando puedes hacerle algún daño a Dios? Él se siente mal. Pero el daño te lo estás haciendo tú mismo, porque el pecado siempre repercute sobre tu vida. Y las consecuencias del pecado son catastróficas. Y podemos estar aquí hablando hasta la medianoche si ustedes quieren, pero tenemos que terminar. Nos vemos la semana que viene. Estudien esta clase, échenle un vistazo para que vean los detalles. La narración teológica es fantástica. Va a que usted se compenetre con la historia, la vea de todos los ángulos y acepte la verdad de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Pastor, se me quedó el teléfono. ¿Cómo puedo coger estos datos? Gracias, pastor. Hay Gracias, otro por- muchísimas gracias. Hay otro por